Esta presentación trata sobre los enfoques metodológicos de la investigación cualitativa, en la cual se destacará de manera detallada los siguientes puntos. Entendemos como investigación cualitativa al proceso metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significado y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. Dentro de la investigación cualitativa se destacan los métodos o metodología que es el camino a seguir para alcanzar el conocimiento seguro y confiable. Entre ellos se puede mencionar el método hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, historia de vida, investigación-acción, teoría fundamentada y el interaccionismo simbólico. El método hermenéutico es el método general de comprensión y de interpretación de la verdadera naturaleza de la realidad humana, es decir, descubrir el significado de las cosas. En cuanto a sus características, se puede resaltar las más importantes. Primero, la lingüisticidad del ser, el cual aplica el método interpretativo de los textos al ámbito ontológico. Como segunda característica, el ser es temporal e histórico, donde la realidad siempre remite a un proceso y a un desarrollo en el tiempo y en la historia. Y por último, la precomprensión y el círculo hermenéutico, destacando que no existe un saber objetivo y tampoco el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos. En relación a su aplicación, su práctica de análisis se destaca en temas de estudios como la identidad cultural, el análisis político y moral, entre otros, que son partícipes del acto humano para la comprensión de la realidad social. En cuanto a sus pasos, se desglosan en 5 puntos. Primero, planificación de la investigación. Segundo, determinación del objetivo. Tercero, elección de la muestra y de los instrumentos para su aplicabilidad. Cuarto, la fase de la hermenéutica, siendo esta la interpretación de las dimensiones humanas. Y por último, la discusión, explicación y evaluación de los resultados. Entre los ejemplos se puede mencionar los casos de estudio del crimen organizado, de la dinámica del narcotráfico y los sujetos paranoicos, entre otros. Este método es adecuado porque permite presentar datos con diferentes interpretaciones. El método fenomenológico estudia los fenómenos tal cual como son experimentados y percibidos por el hombre. Debe ser imparcial y descriptivo, por lo tanto, permite el estudio de las realidades que solo pueden ser captadas desde lo interno del sujeto que las vive y las experimenta. Los pasos son elección de la técnica o procedimientos adecuados, aplicación de las técnicas a través de la observación, entrevistas, cuestionarios y autorreportaje, elaboración de la descripción protocolar. Los procesos de este método son descripción del fenómeno, comparación entre lo investigado y lo documentado, búsqueda de la estructura de la sociedad, significación del fenómeno e interpretación final del fenómeno. Las estrategias aplicadas son grabación de conversaciones, anécdotas y experiencias personales, uso del cuestionario, entrevista, entre otros. Ejemplo, las vivencias de las personas atracadas que estuvieron a punto de morir. Por otra parte, tenemos también el método etnográfico, que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así comparar lo que la gente dice y lo que la gente hace. De igual modo, se dice que es la parte de la antropología que se dedica a observar y describir los aspectos característicos de una cultura, especialmente los elementos externos. Dentro de este modo se destacan los siguientes pasos. 1. Monografía. Se busca obtener un perfil general del espacio territorial, estado, ciudad, barrio o localidad. 2. Exploración etnográfica. Constituye etapas de trabajo que son contactos con el territorio y sus habitantes, descripción de la familia, cuadro de vida cotidiana, registro de los elementos de vida de los actores sociales. 3. Historia de vida. Es la entrada y profundización de los actores sociales. Otro aspecto importante son los procedimientos. 1. Observar. Se observa el territorio de los actores sociales. 2.
Describir. Se habla sobre los grupos sociales y su modo de vida. 3. Analizar. Se analizan los datos obtenidos de los actores sociales. 4. Archivar. Se guarda la información recopilada para luego reutilizarla. En cuanto a la estrategia, se pueden destacar que son interactivas: la observación participante, las entrevistas formales e informales, los instrumentos diseñados por el investigador y el análisis de toda clase de documentos. Es importante resaltar un ejemplo en el cual hacemos referencia al éxodo campesino que se dio en Venezuela en 1936 en búsqueda de mejores condiciones de vida por la explotación petrolera y el desarrollo industrial. Método de historia de vida. Relato autobiográfico obtenido por el investigador para mostrar el testimonio subjetivo de una persona, recogiendo tanto los acontecimientos como las valoraciones de su propia existencia. Los pasos y procedimientos a seguir son identificación de participantes potenciales, entrega y discusión del testimonio con los participantes, organización del contenido del testimonio y contraste del testimonio con revisión crítica de documentación pertinente al tema, con el fin de comprender el objeto del estudio. Las estrategias son personas con características deseadas, reuniones y consentimientos del participante, entrevistas para usar grabadora y así obtener un testimonio grabado, destrezas en el análisis y finalmente publicación de la historia de vida. Ejemplo de esto es una educadora de educación física para explicar el desarrollo personal y profesional, las circunstancias que han contribuido al mismo, así como el contexto en el que se va. El siguiente método es la investigación a acción, y Lomax 1990 la define como una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. Para esto tenemos los siguientes pasos: problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y la evaluación de lo antes mencionado. Los procedimientos: documentación previa, observación directa, diagnosticar el problema para así llevar la acción a la práctica profesional. Y por último tenemos la estrategia, que es mejorar la práctica, la comprensión y la mejora de las situaciones en la que tiene lugar la práctica. Un ejemplo muy sencillo es la resistencia al cambio de los centros educativos. El siguiente método es el estudio de caso, el cual, según Martínez Carazo, la define como una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, con el fin de describir, verificar o generar teorías. En cuanto a sus pasos, se destacan los siguientes. Primero, selección y definición del caso. Segundo, elaboración de una lista de preguntas. Tercero, localización de las fuentes de datos. Cuarto, análisis e interpretación. Quinto, elaboración del informe, las cuales permitirán desarrollar una teoría confiable. En relación a sus características, se puede decir, es adecuada para investigar fenómenos, permite estudiar uno o varios temas, permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas, permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. Para finalizar, tenemos su aplicabilidad, la cual se emplea en la mayoría de las investigaciones sociales, porque esta metodología es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto. Por ejemplo, un alumno, profesor, programación, colegio, entre otros, que permita indagar aquellas situaciones o entidades sociales para la investigación. Método de la teoría de la fundamentación. Explica la realidad apoyándose en los datos recogidos, permitiendo al investigador establecer una nueva teoría como resultado de las sucesivas comparaciones. Sus pasos son selección de la pregunta de investigación, recopilación de los datos sobre las interacciones sociales, organización y codificación de los datos, proceso de validación de las pruebas. El proceso es comparación constante de los datos obtenidos, conceptualización de los datos, agrupación de datos en categorías y codificación actual. Los datos vuelven a unirse, establecen conexiones centrándose en el eje principal. Las estrategias para este método son muestreo de comparación constante entre incidentes y categorías y viceversa, y el muestreo teórico. Es decir, genera teoría identificando las acciones e interacciones con las personas. Ejemplo de ello, la comparación de un incidente con otro en busca de similitudes y diferencias entre sus propiedades para lograr el...
Por último, tenemos el método de interaccionismo simbólico, que es una de las corrientes del pensamiento microsociológico, relacionada también con la antropología y la psicología social. Este método consta de 4 pasos. 1. Observación participativa. 2. Identificación. 3. Interpretación. 4. Respuesta. También tiene procedimientos muy importantes. 1. Las personas actúan sobre los objetos con otras personas a partir de los significados que representan. 2. A partir de símbolos se permite un estímulo sensorial. 3. Amplía la percepción del medio que los rodea. Y 4. Aumenta la capacidad para la resolución de problemas. 5. Facilita la imaginación y la fantasía. Este método tiene unas estrategias muy importantes y utiliza las cualitativas y símbolos, contenidos y palabras. El tipo de método preferido es la observación participante. Un ejemplo muy sencillo de este método es la asistencia a una consulta oftalmológica. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.